Bueno, en primer lugar, no lo harían porque yo no soy Jesús, pero a Jesús sí se le puede oír 3 días. Y cuando iban a levantar y ya se iban a ir, el Señor todavía dijo, tengo en mi corazón pesar porque no han comido. Por 3 días. ¿Verdad? Pero la gente aquí está, aquí ahora es la cafetería. Qué bueno que así piensan. ¿Verdad? Pero ¿se da usted cuenta cómo va cambiando la situación? Por ejemplo, en mi tiempo cuando era pequeño, no hace mucho tiempo de eso, pero cuando era pequeño, hace unos, no sé, 5 años, resulta que a nosotros nos llevaban a la iglesia del barrio a escuchar el catecismo, a escuchar la doctrina. En el tiempo de Semana Santa, desde el miércoles de ceniza, el Via Crucis, ¿verdad? Una vez al año a Esquipulas de rodillas, ¿verdad? Y aunque todo eso era un mundo idolátrico y de una fe errónea, lo que quiero trasladar es que la gente todavía pensaba en Dios y tenía a Dios en un espacio de su vida, entre comillas, importante. Y digo entre comillas importante porque era una fe falsa, pero lo que te quiero decir es que había la necesidad de buscar la iglesia. Ahora la iglesia muchas iglesias se están llenando, pero hay que pensar por qué. ¿Qué pensamiento colectivo es el que les están metiendo para que se llenen? ¿Ok? Porque la iglesia que va a aprender, que tiene que apuntar, que tiene que ir a corderitos, doctrina básica, doctrina intermedia, avanzada. Puchica, hermano, y aquí no somos teólogos, hermano. Alguien podría decir eso, pero lo que estamos haciendo es metiéndole el conocimiento del santo para sacar el conocimiento de lo que no es santo. Amén. Entonces dice el pensamiento colectivo. ¿Cómo se lleva a la gente a pensar igual? Mire lo que le voy a leer algunas cosas. Lucas 17:26. Usted sabe que eso lo hemos dicho varias veces. Pero ese es un parámetro porque dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ahora, yo me pregunto, porque cada vez que aplicamos eso, lo estamos aplicando al diluvio, al juicio, que los hombres se casaban, que se daban en casamiento, que comían, que bebían, y todo eso está bien. Pero estamos hablando de Noé, los días de Noé antes de entrar al arca. Ahora yo quisiera enfocarles qué pasó en los días de Noé después que salieron del arca. Porque hay que estudiar los dos ángulos. Hay que estudiar el antes, los días antes de entrar al arca y los días después de que salieron del arca. Entonces, en los días de Noé, cuando ellos salieron del arca, encontraron que la tierra estaba hecha un caos, que había sucedido un juicio y que todo se estaba regenerando, estaba empezando a crecer, plantas nuevas, un arco iris en el cielo, el sistema climático había cambiado de todo el mundo, la edad de los hombres iba a ser acortada, de hombres que vivían 900 años, ahora iban a vivir 120 años lo más. Entonces todo eso estaba recibiendo un cambio tremendo que estaba causando un caos. En medio de ese caos, viene Noé, levanta un altar, empieza a multiplicar y empieza a prosperar hasta que un día a uno de sus nietos le cae una maldición producto de una sinvergüenzada que hizo uno de sus hijos llamado Can. Y entonces empieza la multiplicación, no solamente del ADN santo, sino que también del ADN contaminado otra vez por la maldad. Amén. O sea que se volvió a arruinar la nave. Porque la nave ahora se llamaba Noé, ya no era Adán. El juicio para Adán había terminado, era la época adánica había terminado ahí en Noé. Y ahora empezaba la época de Noé, pero el barco llamado Noé también falló, porque uno de sus hijos cayó en pecado. Y entonces la humanidad, después de que cae en pecado, al cabo del tiempo, la humanidad no se da cuenta de que Dios siempre ha tratado, siempre, de reparar, regenerar, reformar a la humanidad con grandes lazos de misericordia. Eso la gente muchas veces no se da cuenta. Pero el Señor, ok, caíste en pecado, pero vamos a levantar una simiente a través de Sem.
de donde viene la palabra los semitas. Y de ahí a través de Sem va a aparecer Abraham, Isaac, Jacob. Y voy a establecer una descendencia y una promesa para ellos. Y voy a levantar una genética santa. Y eso es lo que siempre el Señor ha querido a través de los tiempos. ¿Me entienden? Ahora, el punto que quiero abordar con esto es, ¿qué pasó en los días de Noé después de esto? Y dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet eran Gomer, Magog, ¿verdad? Og y Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Tal vez usted dirá, qué raro eso de las genealogías, pero son muy importantes estudiarlas. Los hijos de Gomer eran Askenaz, Rifat y Togarmah. Los hijos de Javán eran Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. De estos, fíjese bien, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras. Y lea esto, cada uno conforme a su lengua. Estoy leyendo Génesis 10, cada uno conforme a su lengua, según sus familias y según sus naciones. ¿Qué significa esto? Que si aquellos eran hijos de Gomer, pero aquellos eran hijos de Sem, aquellos eran hijos de Magog, cada uno tenía o había adoptado una forma de lenguaje. Habían empezado a crecer y habían adoptado formas de lenguaje. ¿Me comprende? Ok. Entonces, sigamos leyendo y le voy a leer otras cosas. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Fíjese. Y Canaán. Y Cus engendró a Nimrod. Y Nimrod es lo que se le llama un gibor, un ser con dotes especiales de guerrero, poderoso, ¿verdad? Con muchas cualidades, con don de mando, con liderazgo. Y llegó a ser poderoso en la tierra. Esa palabra gibor significa poderoso, guerrero o también significa tirano. Y quisiera que por favor pusiera en un paréntesis la palabra tirano. Porque si usted se da cuenta, en este tiempo abundan los tiranos. Las tiranías abundan en este tiempo. Y hay tiranos de diferente índole. No necesitan estar en un gobierno para ser tiranos. Fíjese, hay jefes tiranos, ¿verdad? Y no son presidentes, ni son gobernadores, ni diputados, pero hay jefes tiranos. Hay gobernantes tiranos, pero también hay padres que son tiranos con sus hijos. Amén. Esta palabra gibor significa esforzado, esfuerzo, aparte de significar tirano. Y le voy a leer algo donde dice Génesis 11:1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Ahora la pregunta es, ¿se recuerda el versículo que le leí anteriormente donde cada quien hablaba su lengua y que ahora ya hablaban una sola lengua? ¿Qué fue lo que pasó entre que hablaban un montón de lenguas y que ahora hablaron una? Llegó un momento en que todos dijeron, ok, tenemos que tener un lenguaje universal, un lenguaje por el cual nos entendamos todos. Usted sabe que el mundo de las computadoras tiene un lenguaje universal, que es el lenguaje ASCII. Y sobre el lenguaje ASCII todas las computadoras se entienden. Es un lenguaje universal. Ahí no es inglés, español, un lenguaje universal. Nosotros estamos viviendo el tiempo de los días de Noé, post-diluvio. Y los días de Noé post-diluvio es que la tierra se unificó. Se unificó y empezó a tener un mismo pensamiento. Ahora, ¿qué va a hacer el enemigo en el último tiempo si lo que dice acá, y aconteció que según iban hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos y fabriquemos ladrillos, usámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla, y dijeron vamos y edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Yo le voy a decir de esta manera, una antena cuya cúspide pueda recibir mensajes de los cielos. Así es como yo lo veo, porque ellos empezaron a practicar diferentes tipos de cosas que yo se las voy a decir más adelante. Y dijeron, vamos, y entonces hagámonos un nombre famoso
para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Poder, unidad, y oiga lo que dice, porque hay unidad del mundo y hay unidad de Dios. Hay paz del mundo y paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Sin embargo, también hay unidad que es del mundo como la de Babel, y hay unidad que es de Dios como la del libro de los Hechos, cuando todos están juntos y todos empiezan a hablar lenguas angélicas. Mientras que estos fueron confundidos con las lenguas, aquellos estaban interpretando lenguas e idiomas para darles a entender a la gente. O sea, en lo que aquellos estaban buscando, una torre esotérica, una torre que empezara a ver qué tipo de potestades podían ellos contactar, estos estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo. Ahora, el punto es que la iglesia en el final de los tiempos, que está viviendo los días de Noé, se va a enfrentar con ver o la opción de escoger qué antena usa. Si usa la antena de Babel o si usa la antena del libro de los Hechos para poder recibir la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero aunque usted no lo crea, hay iglesias que ya están recibiendo las señales de la antena de Babel. Y hay iglesias que están recibiendo la señal de Dios. Amén. Yo no sé cuál de las dos quiere ser usted, pero yo quiero ser la iglesia que reciba el mensaje que viene de Dios. Amén. Por medio de su Santo Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Porque definitivamente usted es un receptor. Y yo también soy un receptor. Dice que somos vasijas. Desde luego que somos vasijas, somos receptores. ¿Qué es lo que recibimos? Pedro recibió dos mensajes. Uno que venía del Padre, que le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso es que me asombra el video que pasó. Y el otro es: Señor, no vayas a la cruz, ¿qué te está pasando? Uno venía de Satanás y el otro venía del Padre, y era la misma vasija. O sea que nosotros somos susceptibles a recibir mensajes diabólicos y mensajes de Dios. Nosotros somos susceptibles a poder ser utilizados en algún momento por el enemigo y en algún momento por el Señor. Pero lo ideal, lo mejor, lo anhelante es que siempre seamos usados por el Señor. Amén. Y esto va específicamente para la escuela profética, porque la escuela profética tiene como que sus sensores más sensibles. Amén. Claro que todo hijo de Dios debería de tener sensores, porque el Hijo de Dios tenía una plena comunicación con el Padre, ¿verdad? Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener una comunicación con tu Padre. Amén. Vea lo que dice acá. Y el Señor descendió para ver la ciudad. El Señor descendió, supervisó. ¿Qué Señor? Pues nuestro Señor. Bajó y vio. Porque dice que sus salidas fueron desde la eternidad. O sea, con todo respeto, el Señor venía a la tierra y venía a visitar la tierra. Y hay evidencias dentro de la Biblia que vino antes de haber aparecido en carne. Pero cuando dice el ángel de Jehová, por ejemplo, cuando Josué le dice: ¿Tú quién eres? Yo soy y vengo como el capitán de los ejércitos del Señor. Y se postró y le rindió adoración. ¿Y a qué ángel tú vas a poder adorar? Amén. Entonces, ¿quién era? El Señor. Bueno, esos son otro tema. Otros 20 pesos, diría mi pastor. El punto es: el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres. Y dijo el Señor: he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que ha comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajémonos y ahí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de otro. Ahora, fíjese que me pareció muy interesante el video que le pasé la vez pasada acerca de lo que decía Michio Kaku. Michio Kaku es un físico termonuclear que está diciendo ciertas cosas que van a pasar en el final de los tiempos, y es el inventor de la ecuación o de la teoría de que Dios existe. Es el descubridor, más bien dicho, no inventor, descubridor. Ahora, el punto es que él dice que nosotros estamos pasando de una sociedad tipo 2 a una sociedad tipo 1. ¿Y qué significa eso? Que en la sociedad tipo 1 va a haber un solo lenguaje.
una sola forma de pensar colectiva, una aldea global, una sola religión para que no hayan diferencias religiosas, todas mezcladas. Entonces, definitivamente, ese paso hacia la colectividad, hacia la sociedad número uno, ese paso está diciendo, todos vamos a ser un gran pueblo. Amén. De hecho, están diciendo que hay hasta un periódico que se llama Aldea Global. Y ese término se ha acuñado en el final de los tiempos con el objeto de hacer que todos pertenezcamos y que todos estemos conectados. Es bien interesante, hermanos, que usted está conectado y está más conectado que nunca. Usted tiene su oficina en su teléfono. Puede tener PowerPoint en su teléfono, se comunica inmediatamente por su teléfono. Ahora ya no es teléfono, también es bisófono. Usted se ve así y entonces a la otra persona le ve la cara también. ¿Y qué tal? Hola, ¿verdad? Y eso se llama FaceTime, ¿verdad? Solamente Apple creo que lo tiene. No. No me diga nada. Pero entonces el punto es que definitivamente nosotros estamos teniendo un nivel de comunicación que no había. No sé si usted sabe que estos teléfonos tienen más tecnología que la tecnología que llevaba el Apolo a la luna. Un teléfono de estos tiene más tecnología que lo que llevó el Apolo a la luna cuando viajó. Y eso usted lo puede ver en el internet. O sea que usted tiene ahorita la tecnología de lo que en el año 63, ¿verdad?, era un cohete lunar. Vale. Mire pues, así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Quién los dispersó? ¿Quién va a venir con vara de hierro a juzgar a todas las naciones cuando todas estén juntas? O sea que el Señor salió antes, en los días de Noé, a dispersar a un mundo globalizado. Y ahora, como en los días de Noé, va a salir a dispersar a un mundo que está globalizado. Amén. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Hay que ver que el idioma número uno ahorita a nivel mundial es el inglés para hacer negocios y todo, pero eso está cambiando y se está convirtiendo al idioma chino. Los norteamericanos están metiendo a sus hijos a aprender mandarín. ¿Pero por qué? Porque es una megatendencia que el idioma del imperio que se va a levantar, que es el chino, se va también a globalizar de una u otra manera. Pero si no se globalizara, por lo menos Asia, el bloque asiático lo va a tener que adoptar como lenguaje, tal y como hicieron hace poco más o menos mes y medio, 2 meses, que el yuan, que no era punto de referencia de divisas, se convirtió en punto de referencia de divisas, hermano. ¿Qué significa eso? Que antes los chinitos, para hacer una transacción comercial, tenían que venir y comprar dólares. Y entonces decías, vamos a comprar dólares y vamos a pagar en dólares. Por ejemplo, yo en Guatemala quiero comprar algo, tengo que cambiar mis quetzalitos a dólares y con los dólares comprar. Pero ahora los chinos ya no hacen eso. Ahora su moneda es moneda de referencia. Entonces yo te voy a pagar en yuanes. ¿Quieres yuanes? Aquí están. Porque mi moneda vale tanto como la tuya. ¿Se dan ustedes cuenta? Es algo tremendo. Todo eso está causando en el mundo una situación bien caótica. Porque estamos delante de ver, y esperemos en Dios que nosotros ya no, sino que nos vayamos a ir con el Señor antes, pero se está a punto de ver el levantamiento de un nuevo imperio. ¿Ok? Por tanto, dice, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Pero, ¿qué tipo de conocimiento está hablando ahí? El conocimiento del Señor. Amén. O sea, de lo que está hablando ahí, en algunas versiones dice, mi pueblo fue llevado a la cautividad por no haber discernido el tiempo. En unas versiones. Pero aquí dice por falta de conocimiento, por falta de no entender quién es Dios para ellos. Y créame que este video que pasaron refleja eso. ¿Quién es Jesús? Pues una figura, un ejemplo de vida, una historia, ¿verdad? Pero
pero ¿quién es Jesús? Entonces unos dicen, mi Señor y Salvador, correctamente. Pero otros tienen otro pensamiento ya. Ahora, esos otros que piensan de otra manera, ¿cuántos son ya en el mundo? Multiplique eso. Si eso fuera una estadística, no sé cuántos entrevistados hubo, pero supongamos que hayan habido 7 entrevistados. Y de los 7 entrevistados, 3 o 4 pensaron que Jesús era una figura. Y si cada entrevistado representa a 1.000 millones de personas, significa que la encuesta está que 4.000 millones de personas no tiene conocimiento quién es Jesús. Si eso fuera una encuesta. Entonces, a nivel macro se ve algo terrible. A nivel micro lo vemos, sí, pero usted no sabe quién es el que vive a la par de usted y qué piensa. Puede ser que sea un tremendo ateo, que ya dejó de creer en Dios. Bueno, entonces fue llevado cautivo. ¿Qué significa eso? Que si no te atrapa, si no te llena el conocimiento de Dios, tu mente la vas a empezar a llenar de otras cosas, con otros tipos de conocimiento, que a la larga te pueden llevar a estar cautivos. Amén. Vale, mire pues, en Apocalipsis 9:20 dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar. Fíjese que estos ya estaban adorando a demonios. Y quiero que usted vea bien eso. Estaban adorando a demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su farmaqueia, de sus hechicerías. Farmaqueia, de donde viene la palabra fármaco, de donde viene la palabra fármaco dependiente, de donde viene la palabra droga, de donde viene la palabra medicina. Entonces, en este tiempo, si usted no lo sabe, hay una gran influencia de los laboratorios por vender sus medicinas. Y las tretas enferman a la población y venden la cura después. Enferman a la población y viene la vacuna. Pero todo eso está catalogado dentro de la Biblia como hechicería. Por ejemplo, el uso de la coca como medicina, el uso de la marihuana como medicina, son drogas. Y todas las drogas químicas que aparte de eso hacen, están provocando un problema mental en toda la humanidad. Por ejemplo, usted no sabe que la mayoría de jóvenes adolescentes que hay ahora, norteamericanos, una buena parte son drogadictos o han consumido por lo menos una vez algún tipo de droga. ¿Pero por qué la consumieron? Porque vienen producto de una generación que venía de una guerra de Vietnam, donde habían tenido que tomar determinado tipo de drogas para poder ellos pasar el shock de la guerra. Entonces ellos se volvieron adictos y sus hijos se volvieron adictos. Y curiosamente en ese mismo lapso, en esos años, aparece la primera iglesia satánica sobre la tierra, precisamente en esta ciudad. Curiosamente en esos mismos años apareció el degenere a través de determinados grupos tan famosos como los Beatles cuando vienen a San Francisco. Y entonces se forma aquí un gran movimiento hippie, que ustedes saben que aquí en San Francisco fue de lo más tremendo, y que las consecuencias de lo que estamos viendo es una población homosexual impresionante. Pero estamos hablando de que a través del tiempo eso se volvió macro, cuando en un principio era algo micro. O sea que se volvió colectivo, empezó a arrastrar a un montón de gente, se las empezaron a llevar, y cuando sentimos, puede ser que hasta algunos de los que estemos aquí hubieran pertenecido en algún momento a un tipo de movimiento así, o fueron influenciados de ahí, o estuvieron dentro de ahí y el Señor los fue a sacar de ahí por la misericordia de Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Le voy a leer el concepto de farmaqueia, ¿verdad? Significa primariamente la utilización de medicina, fármacos, encantamientos después y después el envenenamiento. En hechicería, la utilización de drogas. Fíjese que dice encantamientos y después de los fármacos y los encantamientos viene el envenenamiento. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué pasa cuando usted está viendo
continuamente en la televisión un anuncio de una medicina, ¿verdad? La medicina es la cura para un problema que usted tiene, la medicina, pero desde luego que invierten, no un anuncio, no 2, no 15, no 20, sino que un chorro de anuncios de esas medicinas. Yo le puedo dar hasta ciertos nombres. Y si usted no se da cuenta, cada una de esas medicinas en la parte de abajo aparecen unas letritas: esta medicina no fue supervisada por la FDA. No nos hacemos ni responsables de las consecuencias y de todo ahí, y la gente, como está dejándose llevar por una corriente que tiene la necesidad. Estamos viviendo en una sociedad donde la mayoría de latinos, y somos un mercado de 12 millones de gentes en este país, que tenemos la opción de tener dólares y que tenemos la opción de comprar y que tenemos la opción de ser embaucados porque somos tal vez la raza que vemos más televisión. Y la que menos leemos y la que menos nos gusta instruirnos, entonces somos fácilmente llevados y entonces empezamos a comprar cosas en la tele. Entonces, después de eso viene el envenenamiento. Primero el fármaco, con el encantamiento, que el encantamiento no es que usted vaya con un salón espiritista que le lean la mano, aunque eso también es encantamiento. Lo que le estoy diciendo es que el encantamiento también puede ser producido por la televisión si usted está oyendo lo mismo. Tome Coca-Cola, vaya a McDonald's y aparece el niñito así que cuando ve las papas se ríe y cuando no se ríe, cuando ve la M de McDonald's. Entonces todo ese aparato es un envenenamiento. Y entonces de repente está acostado el papá y, mucha, no cocinemos, vamos a McDonald's. Está encantado. Y después el envenenamiento. ¿Se da cuenta usted lo que es un pensamiento colectivo? Imagínese usted que lo están bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando. Ok, y entonces dice, en invocación, entonces en hechicería la utilización de drogas, tanto si eran sencillas como si eran potentes, iba generalmente acompañada de encantamientos e invocaciones a poderes ocultos, de la aplicación de diversos amuletos. Yo no sé si usted sabe acerca del dios Eros, específicamente del dios Eros, del dios de lo erótico, y cómo es que la invocación a lo erótico en este tiempo está tan fuerte por medios del Facebook, del internet, de todo, la invocación a lo erótico, a lo sexual. ¿Cuánta medicina que produce efectos sexuales se vende en la tierra? ¿Verdad? Ustedes se pueden dar cuenta que la planta, que el gusano, que no sé qué, que venden tal cosa, que venden tal otra. Y es un mercado impresionante, es una furia la que hay en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la gente está encantada. Tan encantada está que cuando se hablan, novio y novia o esposo, me tenés encantado, se dicen. ¿Verdad? Yo tenía a mi amigo que se llamaba Rudy allá en Guatemala cuando trabajábamos. Yo tenía la costumbre mala de decir, ¿cómo me encanta eso? Y entonces él venía de una iglesia y él fue otro de los que me corregía, tenía 7 hijos. Y entonces me decía, Rudy, yo le decía, es que eso, ¿cómo me encanta ese carro? Por eso es que vivís encantado, me decía. Soltá todo encantamiento. Y yo decía, ni en nombre de Jesús suelta todo encantamiento. Pero a cada rato, y como yo tenía la mala costumbre de decirlo, entonces la mala costumbre, él siempre me corregía. Pero me recuerdo de eso, hasta que me lo quitó, él se encargó de quitármelo. A cada rato me molestaba. Qué bueno sería que usted molestara a la gente así, ¿verdad? Me fascina, es que me fascina, hermano. ¿Usted vive fascinado como los Gálatas? ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó? ¿Verdad? ¿Fascinado? ¿Usted vive fascinado? Puede ser que usted esté encantado también. Reprendemos en el nombre de Jesús. Todo ello con la pretensión de proteger al paciente de la atención y del poder de los demonios, pero en realidad para impresionar al paciente con los misteriosos recursos y poderes del hechicero. Eso significa farmaqueia. Le voy a explicar algunas otras cosas. Problemática mundial. En los últimos 10 años, la Organización Mundial de la Salud estableció que 1 de cada 4 males crónicos de la humanidad está relacionado con la psiquiatría. 450 millones de personas están padeciendo actualmente de problemas psiquiátricos o psicológicos.
10 millones están en España, sufren de depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, etc. En Honduras atiende por lo menos 300 casos diarios de problemas mentales en sus hospitales. En Estados Unidos las tasas aumentaron a un 80% entre niños de 5 a 13 años y 42% en niños de mayores de edad. Es una problemática. Ahora sí se puede cumplir lo que le dijo Lucas a Chaparrón Bonaparte. Es cierto que la gente dice que tú y yo estamos locos, porque realmente la gente está en una tremenda loquera. Créamelo. ¿Pero por qué? Porque están encantados. Puede decir amén a eso. Reprendamos toda loquera, hermano, en el nombre de Jesús. Bueno, ¿y de qué se trata esta loquera? Porque mire, hermano, primero acuérdese que viene el mal y después presentan la solución. A la gente le conviene, a los poderosos le conviene una raza distraída, una raza entretenida que solo vaya a trabajar, produzca, regrese, a trabajar, produzca, regrese y no deje de ser empleado toda su vida y se muera siendo empleado. Nació empleado, murió empleado, nunca hizo nada por sí mismo. Pero fíjese, acuérdese usted lo que eran los abuelos antes. Los abuelos tenían sus vaquitas, tenían sus terrenos. ¿Y qué pasó? Cuando terminó la era del mercantilismo, empezó la era industrial, ellos se vieron obligados a tener más presión porque tuvieron que vender sus fincas o adherirlas a fincas más grandes que producían más. O bien las fincas grandes empezaron a comprarlas al montón de pequeñitos. Y los pequeñitos, los hijos de ellos pasaron a ser empleados. Y muchos perdieron grandes fortunas. Y los nietos, porque por ejemplo alguien podría decir, mire, ¿y de dónde viene usted? Pues fíjese que mis bisabuelitos, tatarabuelitos, eran inmigrantes españoles y tenían papalina. ¿Y usted por qué no la tiene? Porque hubo alguno que no supo aprender el concepto de empresario, empezó a ser empleado y de empleado empezó a generar hijos empleados. Y al final todo mundo empleado cuando antes era dueño. Ese es un pensamiento colectivo. Antes no era así. Antes cada finca producía. Ahora no. Ahora toda la masa es esclava. Y unos cuantos son los que tienen plata. No, perdone, no es un mensaje de protesta. No vas a creer que voy a sacar mi pancarta aquí. Pastores unidos que además serán vencidos. No, yo no soy así. Yo pienso en la superación personal a través de la bendición que viene de parte de Dios. Así que si Dios quiere bendecirlo, lo va a sacar del problema y usted va a tener su empresa y lo que sus abuelos perdieron, usted lo va a recuperar en el nombre de Jesús. Mire, el que tiene el concepto, tiene la genética de emprendimiento, solamente le hace falta un fosforazo para encenderlo y vamos para adelante. Y se pone pupusas S.A. y fábrica de pupusas, 200,000 pupusas, hermano. Tremendo, el que tiene águila, el que es águila y no es gallina. El que tiene la genética de águila, piensa como águila y aunque, mire hermano, yo conozco que el que es águila, aunque llegue a topar el suelo, de ahí mismo se cambia el pico, cambia las garras, cambia las plumas y empieza a volar otra vez, porque así es el águila. Todo el mundo dice, ¿sí se murió? No se murió, está tomando aire. ¿Verdad? Aleluya. Entonces, el problema es que a través de todos esos impulsos que yo más adelante le voy a enseñar, están lastimando hormonas neurotransmisoras que existen en el cerebro. Una de ellas es la serotonina, que es la hormona del placer y la felicidad. Cuando una persona no siente placer, está siempre con la misma cara, no quiere hacer nada, amargado, deprimido, todo lo ve mal, hermano, esa persona tiene baja su serotonina. O si no la tiene, un demonio lo está fastidiando. Es la primera cosa que uno debe analizarse. Pero fíjese que hay una droga que se llama éxtasis, que como es, pero bienvenida en las escuelas. ¿Y tú qué probaste? Éxtasis, dicen, como que fuera el gran orgullo. No, lo que pasa es que una generación deprimida es un gran mercado para los que venden ese tipo de producto, porque les levanta, hacen que la serotonina empiece a ser producida y cuando a niveles fuertes, que se sienten contentos. Y cuando se les apaga, quiero otra vez el éxtasis.
Sí, así pasa. Entonces fíjese, el estado de ánimo, la digestión, el sueño y la sexualidad, por nombrar algunas funciones, son las que controlan la serotonina. El sentirse bien es el resultado de que la serotonina haga bien su trabajo. Esto es importante cuando la meta es evitar situaciones médicas como la depresión, la ansiedad, el pánico, los trastornos de bipolaridad y las jaquecas. Ay, hermano, usted me está hablando, fíjese. No, yo lo bajé del internet. Esta hormona es un químico al que se le atribuye mantener la sensación de felicidad, ya que ayuda a que el estado de ánimo se mantenga estable, calma la ansiedad, alivia la sensación de depresión y ayuda a una buena noche de sueño. Mañana todos ahí con el doctor, sáqueme sangre, doctor. Y por favor, el pastor me dijo que me chequeara la serotonina. Apúntelo. No sé cómo se dirá en inglés, pero búsquelo ahí en inglés, yo lo busqué en español. De ahí está la dopamina, que es la hormona de la acción. Algunas de sus funciones notables están en movimiento, memoria, o sea que son bien eléctricos y están ahí. Esos tienen un nivel de dopamina, pero impresionante. Eso no los detiene nadie. ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que es eléctrica? ¿Verdad que sí? No me mire a mí, hermano, reprendan en el nombre de Jesús. Yo tengo mis hormonas normales. Pero fíjese que movimiento, memoria, recompensa agradable, comportamiento, cognición, atención. Vaya, vio, a mí atención no soy muy atendido, hermano. Inhibición de la producción de la prolactina, que es para situaciones mamarias, sueño, humor, aprendizaje. El exceso y la deficiencia de esta sustancia química vital es la causa de varias condiciones de enfermedad. La enfermedad y la drogadicción de Parkinson son algunos de los ejemplos de los problemas más asociados a los niveles anormales de la dopamina. ¿Ok? ¿Cuál es lo sustituto? Lo que el diablo provee, la cocaína. Dígame, hermano, ¿usted ha oído cuántas toneladas de cocaína entran? Pero usted conoce las toneladas que recogieron, las que incautaron y las que no. Y cuando mencionan un cargamento de no sé cuántas toneladas de cocaína, y uno dice, bueno, ya le hicieron, se van a quedar sin cocaína. No, ese fue la cola de lo que no lograron agarrar. ¿Verdad? La otra cosa son las anfetaminas, drogas que son sustitutas para que la dopamina se libere y se libere y se libere en grandes cantidades, y cuando se quita la droga, entonces la persona está quieta. Amén. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento colectivo? Porque lo que estamos hablando es de su cerebro. ¿Cómo es que están manipulando a la gente? Porque mire, hermano, cuando tú ves una película que en lugar de motivarte, te pone deprimido. Hay gente que se especializa en ver películas que es que esa me hizo llorar. ¿No le gusta llorar? Vaya con el doctor, sáquese ahí, dopamina, ve a ver cuánto tiene. ¿Verdad? Pero hay gente que le gusta llorar, hermano. Están en sus cuartos, llora, que te llora, llora. Hasta un barquito andan como unas ahí nadando entre sus lágrimas. Amén. Vaya. Bendito sea Dios, ha pasado el tiempo de llorar de algunos, ¿verdad? Pero los que están llorando, dejen de llorar, hombre. Léanse Filipenses, empiécense a gozar, porque el Señor ya va a venir. Y todo esto es señal de que el Señor ya viene. Amén. Nos den un aplauso fuerte al Señor. La norepinefrina o noradrenalina es la hormona de los vigilantes, así le llaman. ¿Por qué? La noradrenalina tiene un papel en el estado de alerta. La gente que está así. Alguien me está siguiendo. Ese tiene la noradrenalina y la nora. La tiene bien alta. Está en un estado de alerta. Las emociones, dormir, soñar, aprender. La hormona norepinefrina, acuérdense que no fui doctor ni vendí cosas médicas, durante situaciones de estrés,
junto con la adrenalina, aumenta el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo hacia el corazón, el cerebro, los músculos, y prepara el cuerpo para la respuesta de lucha o de huida. A la gran, o sea que los que tienen eso son los que les gusta repartir, hermano. Así que no se va a juntar con Nora, porque noradrenalina, no Nora, usted está pensando en otro. Los efectos del mal funcionamiento de la secreción de la noradrenalina, como se describe en materia de salud mental, pueden incluir el desarrollo de fobias, la hostilidad, el trastorno, el déficit de atención, TDA, ataques de pánico, el trastorno bipolar. ¿Cuál es la droga que venden para evitarse eso? La marihuana. ¿Por qué? Porque con la marihuana estás así. Qué buena onda, ¿ves? ¿Qué onda, mi chavo? ¿Cómo está la cosa? ¿Ah? Y se da cuenta que hasta así caminan, así, como que van flotando, así, tranquilo. ¿Ah? Que les baja un poco la... ¿Se ha dado cuenta usted que en este último tiempo la gente se ha vuelto violenta? ¿Verdad que sí? La gente anda violenta. Le falta serotonina y le sobra adrenalina. ¿Verdad? Amén. Usted está tomando fotos. Esto es para mí, gloria a Dios, aleluya. Es lo que esperaba, palabra del Señor. Y es así, gloria a Dios. Es palabra de Dios esto. Pero es palabra de Dios que el Señor me dijo que le dijera, que le transmitiera. Vaya, como yo quiero ponerle un video, por eso es que dije que me pusieran ese semáforo, porque ya se me fue el tiempo. Pero le voy a pedir un favor. Bájense las luces, por favor. Apaguen las luces. Apaguen las luces, por favor. Por favor. Ay, Dios, se me olvidó pedirte que pudiéramos sonido aquí. ¿Qué tan rápido lo puedes hacer? Aleluya, mire, es que con ese cuate platico yo. Alabados, en lo que él prepara sus cables y todo para colocar el sonido, voy a saltar eso y vamos a seguir, mírenme. Entonces, tomando en cuenta eso, viene la manipulación de las masas. Y la manipulación de las masas no es nada más ni nada menos que llevar a todos a un pensamiento colectivo. ¿Cómo es que se maneja una masa cuando la masa está enferma? No mire al hermano Miguel, míreme a mí, por favor, en el nombre de Jesús. No le distraiga nada, quiero que por favor me ponga atención. La manipulación de la masa no es nada más ni nada menos que llevar a toda la gente a un pensamiento colectivo. Hay por lo menos, bueno, aquí yo le voy a leer las 10 cosas más importantes que sirven para manipular a una masa. La primera cosa es la distracción. Una persona que está distraída o está entretenida, no le preocupan ciertas cosas de la vida que realmente tienen por qué preocuparse la gente. Le voy a poner un ejemplo bíblico que dice, ustedes cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Entonces a veces la gente está ocupada en cosas pequeñas, pero la realidad es que las cosas que realmente atañen, las que son de suma importancia, a veces no las atendemos. Mire, bendito sea bendito sea Dios que el día de hoy vinieron un montón de personas. ¿Verdad? Gloria sea al Señor, denle un aplauso al Rey. Pero porque a usted le atañe, le interesa, quiere aprender. Pero muchas otras personas están distraídas en este mismo momento atendiendo ciertas cosas que no le van a traer nada bueno. Amén. Entonces la distracción es una situación muy interesante. El mundo anda entretenido en este tiempo. Anda entretenido. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Vaya. Otra cosa, problema, esa es otra fórmula para poder manipular a la masa. Aparte de la distracción está problema, reacción, solución. Entonces, se presenta un problema en la población. Resulta que unos cuantos terroristas vinieron y estrellaron un avión en las Torres Gemelas. Ese es el problema. ¿Verdad? ¿Cuál es la solución y cuál es la reacción? Entonces, se formula un problema y muchas veces esos problemas no son fortuitos, sino que son causados por la manipulación
de personas poderosas para poder manejar al pueblo hacia un punto donde todos digan, necesitamos protección, necesitamos que todos los aeropuertos se cierren, necesitamos esto. Entonces la gente pide y entonces se pone la solución. Vamos a ponerlos a controlar a todos. Por eso es que si la gente necesita o debe de ser controlada, los poderosos van a causar problemas serios. ¿Para qué? Para que la gente misma pida la solución y ellos se la puedan ofrecer. Y entonces la misma gente va a estar convencida de que esa es la solución, aunque no sabe que está siendo manipulada y llevada a ese punto. De ahí tenemos la gradualidad. ¿Qué es la gradualidad? Es meter un problema poco a poco, poco a poco, poco a poco, un pensamiento poco a poco. ¿Saben que ustedes que el estado de no sé dónde admitió casamientos homosexuales? ¿Saben que el otro estado también aprobó? ¿Saben que el otro estado aprobó? México aprobó, Argentina aprobó, no sé quién aprobó. Mire, de todo lo que yo me puse a pensar, realmente, sinceramente, pensé yo en mi corazón hace muchos años que el país que menos iba a decir que iba a aceptar homosexuales era México. Créamelo, sinceramente, lo creí, pero por años, porque dije, oh, esos cuates son lo que son. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Aleluya, son lo que son, ¿verdad? Los hombres son hombres y las mujeres están alegres por eso. Pero el problema, no, denle un aplauso al Señor. Pero el punto es, tal vez no se ha dado cuenta usted de eso, pero el punto fue que poco a poquito se fue metiendo. Y entonces algunos pensaron como yo pensé, puchica, si ya México se dio al rollo, entonces ¿qué le queda a los demás? ¿Verdad? Como dijo aquel juez, aplauda porque lo estoy defendiendo. Pero, ¿verdad? Esa es una estrategia para manipulación colectiva. Otra estrategia para manipulación colectiva es diferir. Ellos dicen una cosa, yo digo otra. Y difiero, y hago manifestación y pancartas y quemo llantas y doy vuelta a las camionetas y todo. Ok, eso es diferir. No estoy de acuerdo con lo que los demás piensan. Y entonces estoy arrastrando a una multitud a que piensen como yo. Y entonces se establecen ciertas cosas por formas de diferir. Usted sabe que, ¿cómo le voy a explicar? Hay causas que se han establecido en la tierra que han ayudado a muchas personas. Causas importantes, pero que nacieron a través del pensamiento de un caudillo que se dispuso a diferir de la opinión del sistema que había, ¿verdad? Entonces empezó a diferir, tal vez el caudillo se murió en el intento, pero la masa fue llevada a un pensamiento colectivo que cambió el sistema que estaba establecido anteriormente. Le voy a poner un ejemplo, Malcolm X, le voy a poner un ejemplo, Martin Luther King, personas que difirieron en su tiempo y que cambiaron la forma o la mentalidad del sistema que había imperante en ese momento. No estoy diciendo si fue bueno, si fue malo, solamente estoy señalando el concepto de lo que es diferir. Yo difiero de tu opinión, pero tengo tanta cabeza de pedernal que puedo hacerla cambiar de opinión a los demás. Entonces eso es diferir. Amén. Dirigirse al público como gente de poca edad, eso es otra cosa. En algún tiempo yo fui a atender un problema, fui delegado para atender un problema, pero resulta que era un problema entre dos personas, ¿verdad? No voy a decir nada, sino que voy a decir dos personas X. Pero en el problema, el que tenía la culpa le decía al otro, lo trataba en diminutivo, ¿verdad? ¿Cómo explicarle? Uno se llamaba, digamos, Juanito, Juan, el que tenía la culpa, y el otro se llamaba, por ejemplo, Pedro. Entonces cada vez que Juan quería defenderse, le decía Pedrito, Pedrito, hasta que el otro se dio cuenta de la treta, ¿va? Yo no soy Pedrito, soy Pedro.
Ah, perdona, Pedrito. Y aunque Juanito era de ese tamaño y Pedrito era así, mentalmente era al revés. Hasta que ese se dio cuenta y entonces dijo, soy Pedro. No sabía usted esto. Y si lo sabía, se estaba haciendo loco. Utilizar más el aspecto emocional que el racional. Eso es terrible, hermano. Eso es una manipulación masiva. Le sale ahí, mire, la hamburguesa así, derritiéndose así el queso, así, sudando está la carne porque cómame. Y uno tiene colesterol, pero se ve bien rica. Es carne de plástico, pero tengo hambre. Estás manejando emociones. ¿Por qué los anuncios de cerveza, de tabaco y todo lo que lo mata a uno está acompañado de sexo, de mujeres bonitas, de que estás en una discoteca, que te haces un conecte, que aquí, que allá, que wow, te la ponen bien maravillosa? Dices, yo quiero ese producto. Todo el mundo me trata de feo, pues con ese producto tal vez tengo éxito. ¿Usted cree que no es una manipulación en masa? Sale aquel con su churrasquera y está partiendo, y entonces ya sale la cerveza, no sé qué, ya se armó. Y usted dice, armémosla pues, ¿verdad? ¿A que sí? Usted está metiendo un aspecto emocional. La comunidad, los amigos, que alegre y que no sé qué, para no ver que al día siguiente amanece la persona hecha pedazos, sin billete, y se la armaron, pero en su casa. Amén. Vale. Mantener al público en ignorancia y en mediocridad. Esa es otra forma de conducir a la masa. Yo siempre he dicho, usted va al bar y va a encontrar algo bien interesante. El gringo está leyendo, el chino con una computadora y el latino con un par de audífonos, a ver, o si no, sin audífonos, estamos durmiendo. Y usted dirá, es que el latino tiene 3 trabajos. ¿Y por qué los tiene? Porque no estudió. Estimular al público a mantenerse mediocre y ser tonto está de moda. Mire, de veras, eso está de moda, sin comentarios. Reforzar la autoculpabilidad. O sea, una generación que se siente culpable, que se siente con una deuda, es más fácil manipularla. Amén. Y no quiero alargarme un poquito más, conocer a los individuos mejor de los que ellos se conocen. O sea, control total. Si alguien dice, ¿me estás controlando? No, te estamos controlando. Nos están controlando. ¿Ok? Bueno, entonces estamos ahí, ¿verdad? ¿Ya pueden apagar la luz? Sí, pues. Es que, mire, lo que pasa es de que a mí me falta escuela. Ajustes. Ay, tan chulos que son. Miren. Sonido, cámara, acción. Aleluya. Mire, pues. Si las sustancias químicas son capaces de regir el comportamiento, ¿quiere eso decir que también modelan el carácter, el temperamento de las personas? ¿Qué sucede aquí dentro
para que un joven violento, por ejemplo, pueda terminar en una cárcel como esta? Y no una vez, sino muchas. Algunos creen que las raíces de la violencia y de la degradación pueden encontrarse tanto en la trayectoria de la vida de una persona como en la química de su cerebro. Las primeras vivencias del niño pueden cambiar esta química para toda la vida. Lo que experimentamos cuando somos niños crea un modelo permanente de carácter y de personalidad. Por ejemplo, los niños que crecen en un ambiente de tensión tendrán toda su vida bajos niveles de serotonina y un exceso de noradrenalina, una mezcla que se relaciona con la agresividad. Una especie de bomba de relojería a punto de explotar. En el Colegio Médico de Pensilvania se está desarrollando un programa para atajar las raíces biológicas de la agresividad. Este programa está dirigido por Emil Coccaro, un psiquiatra que ha dedicado su carrera a la investigación de las causas del comportamiento violento. Todos coinciden en que el comportamiento humano depende de la educación, del trato recibido por los padres y de las cosas que van ocurriendo a lo largo de la vida. Es verdad, todo esto influye mucho en la forma de ser de las personas, pero no hay que olvidar también que somos organismos biológicos, que nuestro cerebro es un órgano biológico que funciona enviando y recibiendo mensajes químicos a través de numerosas neuronas. El doctor Coccaro ha encontrado una estrecha relación entre la agresividad y los niveles bajos de serotonina. Y ha conseguido resultados positivos con un tratamiento basado en la fluoxetina, una sustancia popularmente conocida como Prozac, que aumenta la actividad de la serotonina en el cerebro. Generalmente la serotonina actúa como un inhibidor de otras neuronas y tiene un efecto paralizador sobre otros procesos del cerebro. Si una persona está en su entorno habitual y recibe un determinado tipo de estimulación, como por ejemplo que alguien le moleste o le insulte, la norepinefrina y la dopamina entran en acción produciendo una respuesta. Si la persona posee un bajo nivel de serotonina, la respuesta a la agresión será mucho más fuerte, porque habrá menos inhibición del comportamiento. El tipo de pacientes del doctor Coccaro es muy variado. Algunos son propensos a la violencia física y otros, como Larry Mitchell, no pueden controlar sus accesos de ira verbal. El mal carácter del señor Mitchell estaba causándole muchos problemas, tanto personales como profesionales. Fue a la clínica en busca de un tratamiento que le permitiera controlar su conducta. La gota que colmó el vaso ocurrió en Filadelfia. Yo estaba esperando en un semáforo cuando un coche se saltó el disco. Me puse como un energúmeno a gritar y decirle todas las barbaridades que me pasaban por la cabeza. Me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando oí un anuncio en la radio sobre un tratamiento en una clínica para gente como yo. Aparqué el coche y llamé por teléfono desde la primera cabina que encontré. Aparentemente, Larry Mitchell es un triunfador. Posee una próspera empresa dedicada al medio ambiente. Pero dentro de él hay algo que no va bien y que está amenazando las relaciones personales que durante mucho tiempo ha cultivado con esmero. En una ocasión perdí un negocio porque tomaron una decisión equivocada. Y yo me enfadé mucho y me puse como un loco. Sí, mi carácter me ha traído consecuencias negativas. La más importante es que he perdido el cariño de mis hijos y de mi familia. Esa es la que más me ha afectado. Pocas semanas después de empezar con el tratamiento de Prozac, su ira y sus reacciones agresivas desaparecieron, lo que le permitió rehacer sus relaciones sociales. Mis hijos me miraban asombrados y me decían, ¿por qué ya no estás tan gruñón? Parece mentira, pero ahora estamos mucho más unidos. Me siento mucho mejor. Disfruto con ellos y ellos se lo pasan bien conmigo. Mi mujer también ha notado el cambio que he experimentado.
Pero creo que los que primero notaron mi cambio fueron mis compañeros de trabajo. Mi secretaria no daba crédito a mi nueva actitud y me decía: no sé lo que está usted haciendo, pero por favor, siga haciéndolo. El Prozac, que se comercializó originariamente como un antidepresivo, se emplea en la actualidad para tratar una amplia gama de alteraciones del comportamiento, como la agresividad. El Prozac no modifica la personalidad, pero sí las respuestas a los estímulos. Lo que hacemos es corregir un desequilibrio que la persona arrastra desde hace mucho tiempo. En realidad, la personalidad de la gente a la que tratamos con fluoxetina para reducir su agresividad no cambia. En lo que influimos es en su tendencia agresiva, suprimiendo su capacidad de responder agresivamente. Eso no quiere decir que pierdan toda su capacidad de respuesta. Si se les provoca lo suficiente, reaccionan, pero las nimiedades que habitualmente les ponían en el disparadero ya no les alteran. Sigo siendo el mismo. Lo que ocurre es que ahora reacciono mucho más lentamente que antes. Me sigo enfadando. Pero ahora consigo retardar mi reacción y decidir cómo y cuándo quiero responder a la agresión. Controlo mejor mis respuestas. Sin embargo, el Prozac no puede considerarse la panacea del siglo XXI. La polémica sobre su utilización continúa. El doctor Coccaro afirma que sus aplicaciones están limitadas por las características de cada paciente. Yo siempre digo que la agresividad es el resultado de una multitud de causas, tan amplias que permiten todo tipo de estudios, psicobiológicos, sociológicos y psicológicos para su tratamiento. Es evidente que si las condiciones sociales en las que se desarrolla una persona son muy malas, su vida se convertirá en algo muy difícil de tratar exclusivamente desde un punto de vista médico. Será necesario tratarlo desde muchos puntos de vista a la vez. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Ok. Quisiera tomarme el tiempo para que usted recibiera una tarjetita como esta si quiere hacer alguna pregunta. No la vamos a responder el día de hoy porque se nos fue el tiempo. Pero si usted se la entrega al final del servicio a los hermanos del Departamento de Doctrina Avanzada, va a ser importante para poderle hacer un servicio donde vamos a contestar las preguntas. Solamente quisiera terminar con algo. Dice: la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. No cabe duda que la tierra ha estado en caos, pero el caos que se quiere provocar en el último tiempo va a ser un caos provocado por la misma caída del hombre. Y definitivamente yo creo que todos nosotros tenemos que saber que si somos hijos de Dios, si estamos en esta iglesia, tenemos que sonreír. ¿Verdad que sí? Si somos hijos de Dios, tenemos que estar felices porque somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir y entender las cosas con tolerancia, ¿verdad? Y si somos hijos de Dios, tiene que haber paciencia, amor, piedad, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Fruto de labios que confiesan su nombre. Si somos hijos de Dios, tenemos que tener pues el Espíritu de Dios. Pero muchas veces es probable que siendo hijos de Dios estemos enfermos, ¿verdad? Y si nosotros podemos ir con un médico para que nos pueda chequear, pues sería bueno también. Y le voy a explicar por qué. No cabe duda que muchos venimos, por ejemplo, de países en guerra, con traumas de guerras. Venimos de países habiendo pasado un cambio, un shock mental cuando pasamos de nuestro país a este país.
y tuvimos que pagar el precio muchos por estar aquí. Tuvimos que pasar también posiblemente la desintegración del hogar de nuestros padres. O pudimos ver el abuso o violencia entre nuestros padres. Entonces, si nosotros empezamos a analizar todo eso, nos damos cuenta que hemos sido susceptibles a vivir un desastre en nuestras vidas. Y no cabe duda que si algo aprovecha el enemigo es mentalidades y corazones heridos para poder trabajar con las armas que él tiene: envidia, celos, ira, venganza, odio, ¿verdad? Repugnancia. Todas esas cosas provienen de un corazón que está lastimado y que quiere recibir justicia. Pero realmente la justicia tiene que venir de parte de Dios y lo tenemos que llegar a entender. Así que yo le quiero suplicar en el nombre de Jesús que se ponga de pie. Vamos a orar y yo creo que si somos conscientes debemos de analizar si en algún momento nosotros no tenemos algún trauma del cual no hemos sido sanados. Hoy, la palabra de hoy es palabra que liberta. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, hoy es una palabra que liberta. Entonces, yo le ruego en el nombre de Jesús que si alguien quiere pasar aquí al frente y quiere, pues, delante del Señor entregar cualquier tipo de circunstancia, el Señor puede hacer un milagro y puede sanarte también. Si tú tienes depresión, si tienes angustia, ansiedad, tienes ira, celo, ¿verdad? Si tienes